Gracias. Si no me llego a escuchar, me avisan, por favor. Bueno, yo soy Constanza Manrique García y hoy voy a presentar sobre lo que sería mi idea de un invernadero en Marte. Yo soy parte de la misión 124 con Habitat Marte, la estación de astronautas análogas, y pues continúo. Bueno, primeramente voy a hablar del diseño interno que imagino yo podría funcionar estando en Marte, luego de las tecnologías necesarias para la instalación, en este caso el invernadero, posibles recursos a generar, ya sea cultivos, plantas, etcétera, y lo que se necesitaría para transportar desde la Tierra como recursos. Luego voy a mencionar brevemente la estructura organizativa, como por ejemplo cargos y perfiles y funciones de cada persona que esté, bueno, que sea responsable de la estación. Voy a comentar también sobre los recursos que se necesitarían para sobrevivir una semana, protocolos y rutinas de la instalación, para finalizar con los objetivos de desarrollo sostenible que se estarían cumpliendo en este invernadero. Bueno, vamos a pasar a hablar con el diseño interno. Yo tengo aquí una pequeña imagen de, bueno, dibujo más bien de cómo pienso yo que podría llegar a ser un hábitat de invernadero en Marte. Como sabemos, todo tiene que ser en módulos presurizados por la baja eh, densidad atmosférica y pues el suelo en Marte no es muy fértil, no es fértil como para poder cultivar como se hace en la Tierra, entonces necesitaríamos algo así como se muestra en la imagen para poder cultivar. Bueno, mi propuesta, que voy a enseñar un poco más adelante a detalle, son 5 módulos de 8 metros por 3, que es lo que cabe en las naves, que serían las que llevarían, bueno, las de SpaceX, que llevarían a nuestros astronautas a Marte. El primero sería la cocina, comedor y sala de estar, donde pues los astronautas pasarían bastante tiempo socializando, relajándose, pasando el rato con libros, por ejemplo. Luego sería la parte del reciclaje, que es muy importante para el cultivo, pues se sabe que hay mucha merma de alimentos y todo esto que se podría llegar a desperdiciar o no ser útil podría funcionarnos, por ejemplo, como composta. Entonces, siento que se debería de hacer algo especial para eso, junto con la maquinaria necesaria para regular, por ejemplo, niveles de oxígeno, agua, etcétera, y un laboratorio para investigar los cultivos que se están realizando, futuras implementaciones, nuevos métodos de cultivo, etcétera. Bueno, en la parte 3 y 4 son básicamente los invernaderos donde se tendría toda la, pues los cultivos y obviamente un pequeño centro de control que manejaría igual la mayoría de cómo se lleva a cabo la investigación dentro de los invernaderos y por último los dormitorios y los baños para los astronautas encargados de la estación. Bueno, así pienso yo más o menos que podría llegar a verse las cosas grises siendo los conectores para las otras estaciones. Eh, bueno, nada más es una pequeña idea de muchas que tuve. También hice varios dibujos que tengo, por ejemplo, que tengo aquí, no sé si puedan verlos en la pantalla, más o menos así, o también así. Eso ya dependería, obviamente, de la capacidad pues de dichos cubículos, de si en el futuro se pueden transportar más grandes, por el momento, por el tamaño reducido en las naves, creo que es más conveniente juntar varios y hacer uno más grande. Siento que el invernadero es una parte fundamental, pues es de donde vendría la mayoría de los alimentos que son necesarios para la tripulación. Bueno, ahora voy a hablar brevemente de lo
que yo creo o considero importante de tecnologías o las más importantes y relevantes para la estación del invernadero. Bueno, número uno y la más importante yo creo que sería la hidroponía, que es como se ve en la imagen un cultivo de una forma diferente, no necesario en el suelo. Y esto pues hace que los cultivos se adapten de una mejor manera, pues ocupan número uno menos espacio y son más favorables para las condiciones pues, que existen en Marte. Sabemos que el suelo no es fértil, que no hay tanta agua o que todavía no tenemos acceso a esta agua. Entonces estos métodos, bueno, podrían funcionar bastante bien en Marte. Y bueno, existen tres tipos de técnica hidropónica principales. Eh, Número uno, el NFT, que sería por las siglas en inglés Nutrient Film Technique, que son básicamente cultivos en tubos de PVC, como podemos ver en el dibujo, y bueno, donde se usan agua con nutrientes, o podrían ser también arenas o tierras, pues, que se tendrían que traer desde la tierra pues para cultivar, pero de esta manera se hace un mejor uso del espacio y también de los recursos. También existe la técnica de raíz flotante, que son básicamente como cajoncitos que tienen arriba PVC y es muy fácil manejar las plantas, bueno, los cultivos en este caso. Y también existe la técnica de en sustrato y que permite utilizar sustratos como tesontle o musgo, entre otros, y sería muy bueno como para cultivos más grandes y pesados, como podrían llegar a ser los jitomates. Para los otros se recomiendan, y voy a hablar un poco más adelante de lo que se podría generar, cosas como lechugas, que son muy comunes y fáciles de reproducir usando la técnica de hidroponía. Otras tecnologías importantes considero yo que es el reciclaje, como había mencionado. Se tendría que buscar una forma de que se reduzca su máximo la merma de los alimentos. Número uno, pues porque no tenemos, bueno, los astronautas no tendrán acceso a los alimentos, no podrán ir a un supermercado. Entonces todo lo que hagan en la estación tendrá que ser para su consumo y lo que no se pueda llegar a comer, de hacer, por ejemplo, raíces, hojas malas, todo eso podría hacerse composta que podría funcionar como nutrientes para las siguientes plantas y los materiales bueno, que terminen en el reciclaje también se podrían usar para hacer posteriormente otro tipo de materiales que puedan funcionar, por ejemplo, si utilizamos en la hidroponía PVC o plástico para hacer los tubos, podríamos reutilizar el plástico de esa manera para hacer más tubos de PVC para el cultivo. Considero también que una tecnología bueno, que utilice el ahorro de agua es vital, pues tampoco tenemos acceso a agua, no tendrán acceso a agua los astronautas. Y esto se ha visto implementado, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, cuando ellos reciclan básicamente la orina de los mismos astronautas o toda la humedad que se encuentra en el aire para limpiarla bueno, y hacer uso de ella otra vez. Luego sería una tecnología para la investigación o producción de alimentos. Y esto es número uno porque tenemos que tener más condiciones o bueno, conocimientos, perdón, sobre el suelo marciano, sobre de qué está hecho, sobre qué se podría cultivar ahí para posteriormente crecer los cultivos, plantar las plantas adecuadas, porque no todas las plantas van a poder crecer o crecerán de la misma manera de la que conocemos aquí en la Tierra. Entonces es muy importante que se investigue el suelo, y también las mismas plantas, porque podrían llegar a tener enfermedades o ser, bueno, como mencioné, diferentes a lo que conocemos. Entonces todo eso es muy importante investigarlo para que en un futuro se tenga el conocimiento necesario para hacer y plantar lo adecuado en Marte. Y también existe la acuaponía, que es como la hidroponía, pero aquí se usan peces o camarones o pequeños cangrejos para que estos con sus desechos se vuelvan nutrientes para las plantas.
Esto lo pongo como algo importante, pero no lo puse tan importante como la hidroponía, porque pues se tendrían que transportar todos estos peces o estos camarones que considero un poco difícil al inicio, si los queremos llevar a Marte, entonces podría funcionar más a futuro, tal vez no las primeras misiones, pero sí, sin embargo, considero que podría llegar a ser muy factible. Nada más se tendrían que mantener a los peces o a los camarones, cangrejos, cualquier cosa que se vaya a usar para la acuaponía, y sería un ciclo muy bueno que se podría llegar a utilizar también. Bueno, ahora voy a hablar de los posibles recursos que se podrían generar eh, en Marte o los que se han investigado más a fondo, porque como mencionaba, evidentemente no podemos plantar un árbol de manzanas todavía. Entonces, pues, sí. Bueno, tenemos primero que considerar que el suelo es tóxico en Marte. Hay muchos minerales, metales, toxinas en el suelo marciano que no nos permitirían cultivar de la misma manera, y es por eso que se plantea primero hacer uso de otras técnicas como es la hidroponía para poder cultivar en lo que se conoce una manera efectiva de hacerlo en el suelo marciano. Número dos, la falta de agua, que si bien se han encontrado rastros de agua en Marte, todavía no se encuentra una fuente que pueda abastecer todo lo que cultivar conlleva. Bueno, luego la baja gravedad, como mencionaba al inicio, se tendrían que tener lugares presurizados especiales como las cabinas de los transbordadores espaciales, pues para que esto sea factible, y pues también la baja temperatura, porque pues sabemos que la mayoría de los cultivos o de las plantas requieren de una temperatura agradable para crecer bien y sanas. Entonces, son factores que tenemos que considerar para poder cultivar de manera correcta en Marte. Bueno, y los posibles cultivos de los que hablaba hace rato y de los que se han investigado más serían las lechugas, las albahacas, jitomate, papa, zanahoria, cebolla, ajo, kale, espinaca y chícharos. Y bueno, estos son los que se han investigado más hasta ahora. Lo que se sabe que funciona, por ejemplo, bien en la hidroponía, como mencionaba, las lechugas crecen muy rápido, crecen muy bien. Entonces son cosas de los que los astronautas tendrían que aprender a vivir, pues tampoco pueden tener todo, no se pueden, como decía, tener un árbol de manzanas. Entonces son cosas que se tienen que ir investigando para en un futuro tener más opciones. Sí, sin duda al inicio va a ser muy restringido porque tampoco pueden investigar con todo, entonces tenemos que empezar de poquito a poquito y ya en un futuro se podrían agregar más cosas a la lista. Bueno, lo que considero yo que tendrían que sí o sí llevar desde la Tierra para que mi invernadero pueda funcionar es lo siguiente: número uno, agua. Pues sí, pues sin agua no hay vida, entonces aunque se haya encontrado restos de ella en Marte, todavía no hay una cantidad eh, buena o algo de lo que puedan vivir los astronautas, entonces se tendría que llevar esta agua consigo, así como semillas para los cultivos o plantas ya empezadas a crecer, que sea un poco más fácil mantener que las semillas, porque tendrán que esperar a que germinen, bueno, alimentos ya hechos para que no se mueran de hambre mientras esperan que sus plantas germinen, pues todo esto puede conllevar a que las plantas no se dieron bien o que tienen anormalidades que resultaron ser tóxicas, entonces pues hay que llevar los alimentos, herramientas para trabajar los cultivos, háblese de los tubos PVC, del sustrato necesario, de los nutrientes para las plantas, obviamente medicamentos y maquinaria son también necesarios. Y bueno, en un futuro se podrán llevar las especies para la acuaponía que mencionaba, que normalmente se usan el talapia y el camarón de agua dulce. Bueno, la estructura organizativa, este, yo considero necesario que se tiene que tener un jefe de estación, alguien que sea a cargo de lo que pasa dentro del invernadero. Para mí esta persona tiene que tener una licenciatura, una maestría en ingeniería o ciencias. Siento que biología o química funcionan muy bien con este tema, pues
se conoce bien el funcionamiento de las plantas, pues sí, de toda la química que hay detrás de esto. Entonces siento que podría funcionar muy bien ese perfil y obviamente esta persona se encargaría de tener todo en orden, de que se cumplan los protocolos, las rutinas y de que se respete y claramente que tenga una gran capacidad de liderazgo. Bueno, luego tendré un subjefe que sería el encargado de la estación cuando el jefe de estación no puede estar y también considero que sería alguien que sepa de botánica o de geología, pues hay que conocer, como decía yo, el suelo, pero también las plantas. Entonces, alguien que tenga estos conocimientos de la botánica y geología sería ideal. Y puse amante de la naturaleza porque muchas veces puede que no salgan las cosas como se espera, y más en Marte que no es conocido, que se está apenas tratando de llegar allá. Y realmente tiene que ser alguien que ame su trabajo porque se puede eh, encontrar con muchas dificultades en el camino, entonces tiene que ser alguien apasionado. Y luego dos técnicos en mantenimiento porque, bueno, que serían ingeniero en sistemas, eléctrico, mecatrónica, y esto porque pues hay muchos componentes que se necesitan mantener bien, que tengan su mantenimiento necesario, los sistemas de hidroponía, los de acuaponía, que todo esté limpio, que funcione bien el oxígeno, que funcionen los tanques de agua, que funcione lo de la temperatura, porque cualquier falla podría ser desastrosa para toda la tripulación, no solo las personas encargadas de ella. Bueno, los recursos necesarios para una semana. Aquí hice una pequeña tablita de lo que yo investigué. Bueno, que sería agua 3.5 litros y para 4 personas, pues nada más hacemos las matemáticas. Son 14 litros y esto por 7 nos dan los 98 litros necesarios. 42 kilos de comida y 14 litros de oxígeno. Esto sin mencionar todo lo que se necesita para las plantas, porque pues depende de la planta que necesites, pues la cantidad de agua que necesita o la cantidad de nutrientes, entonces por eso no lo puse. Y también puse bueno, que considero que cada persona necesita 8 horas de descanso al día porque estar descansado hace que trabajes mejor, que te enfoques mejor. Entonces siento que, bueno, si bien no se considera tanto un recurso, es vital para que la tripulación funcione de la manera adecuada. Igual el tiempo libre, porque si bien ser astronauta es un trabajo bastante complicado, también se necesita tiempo para leer, para descansar, para relajarse, para alejarse de todo ese estrés que, pues, número uno, conlleva estar en Marte, lejos de la familia, poder morir en cualquier segundo. Entonces, tener un tiempo para ti libre, siento yo que también se podría considerar como un recurso importante. Ahora voy a hablar de los protocolos y rutinas que consideré yo importantes para mi estación. Bueno, en general, hablando generalmente, serían los encargados de la mayoría de los cultivos de alimentos de la estación y esto conlleva verificar el crecimiento de las plantas, qué anormalidades o defectos puedan llegar a tener, las enfermedades que puedan llegar a tener y qué podría causar esto a las personas. Obviamente cuidar y protegerlos, esto significa el verificar la calidad del agua, el oxígeno, la temperatura ideal y todo esto. Bueno, luego investigar y crear nuevas formas de cultivo, como ya había mencionado brevemente antes, se tendría que tratar de hacer el mayor uso posible de los recursos que se encuentran en Marte, porque obviamente no se puede llevar todo de la Tierra. Y si sí, pues se tardaría mucho porque no se puede hacer todo en un solo cohete. Y bueno, luego tendrían que ser las pruebas de laboratorio correspondientes para encontrar lo más fácil de cultivar. Y bueno, almacenar y racionar los alimentos considero yo también importante. Número uno, porque no se pueden comer absolutamente todo lo que se cultiva de un jalón o de una sentada. Se tiene que almacenar cosas para casos de que los cultivos siguientes no estuvieron bien o salieron mal y bueno, categorizar correctamente cada alimento y hacer las relaciones correctas de acuerdo a las capacidades pues, de la hidroponía o de la estación. Igual racionar los alimentos, porque como mencionaba
yo no me voy a comer 5 lechugas y Julio se va a comer nada más 2. Tiene que ser equitativo, porque justamente no se cuenta con todos los recursos necesarios. Entonces, se tiene que llevar un control de cuánto hay, qué hay y cuánto podría haber, eh, para llevar un control en la estación y que se mantenga también la paz entre todos. Bueno, las tareas del invernadero serían, como ya mencioné, la producción de alimentos principalmente, el desarrollo de las plantas, de cómo se cultivan las enfermedades, anormalidades y pues un ciclo de las plantas, saber que las lechugas se tardan, por ejemplo, una semana en crecer y te da 8 lechugas por tubito. Eso es muy importante conocer para saber las estadísticas de qué conviene y qué no conviene cultivar. Bueno, y también la cantidad, pero también la calidad, porque tal vez tengas tú 15 lechugas, pero solo te sirven 4, pues tal vez no te convenga plantar lechugas. Entonces también hay que saber eso. Y también lo que no funcione de estas 15 lechugas que tengas, pues qué vas a hacer con ellas. Y por eso yo propuse la composta, que podría funcionar posteriormente como alimento para estas mismas plantas. Bueno, también se tendría que ver las condiciones del invernadero, el aire, los niveles de oxígeno y del dióxido de carbono, el consumo de agua, cuánta agua se consume por planta o por módulo y la temperatura ideal para cada planta, o bueno, si no se puede para cada planta, pues para la estación en general. Luego las condiciones en las que se tienen a los cultivos, podría ser el suelo, el sustrato o el agua, cuidar la temperatura, la humedad y los nutrientes que se encuentran en cada una de ellas. Y obviamente la calidad del agua es muy importante porque no podemos tener agua que no tenga los nutrientes suficientes o que se encuentre contaminada, pues esto afectaría todos los cultivos. Y bueno, maquinaria necesaria para la producción podrían ser sensores térmicos que nos avisen si la temperatura está muy baja, radiación, podría ser otro método de calentamiento para plantas que necesiten tal vez estar un poco más calientes, el ciclo del agua, eh, que se limpie después de un cierto tiempo, que se mantenga bebible, que se mantenga limpia, el mantenimiento necesario en los tubos PVC, en la hidroponía, también en los mismos sensores, en el mismo equipo de ciclo del agua y los sistemas de riego, que si bien en la hidroponía no es muy común el riego porque pues el agua está constantemente en contacto con ellas, probablemente llegue a un punto en el que se trate de sembrar en el mismo suelo marciano, entonces pues un sistema de riego acorde a lo que se está buscando. Ahora voy a hablar de pues, los objetivos en el impacto del desarrollo sostenible que creo yo que podrían, o los más importantes que creo yo que se podrían, bueno, tener en estos, que son 4 específicamente, y sería hambre cero. Creo yo que si en Marte podrían sobrevivir 28 personas, que es lo pensado para la estación de la que estamos hablando, con un invernadero hecho de hidroponía, se podría emplear esto a más partes del mundo, donde se podría enseñar a las mismas comunidades cómo funciona la hidroponía, cómo funciona la acuaponía, para que estas comunidades de escasos recursos o que no tienen tanto acceso a la comida como nosotros, que podemos ir todos los días al supermercado si queremos, bueno, puedan tener acceso a comida fresca, comida limpia y a comida que ellos mismos cultivaron. Entonces siento que esto sería un impacto muy bueno, que ya se está implementando. Siento yo que todavía hace falta eh, darle un empujoncito más y que la gente lo tome en serio y que se dé cuenta que sí funciona. Yo me acuerdo mucho que en mi escuela tenían una hidroponía de lechugas y se dio muy bien porque la terminaban regalando, entonces siento que podría funcionar muy bien y más si se hace a gran escala. Educación de calidad, siento que también es muy importante que se le dé las bases y la educación a las generaciones siguientes y a las actuales de cómo cultivar, de cómo comer sano, de qué es bueno para ti y de que comer bien no es tan difícil como parece. Entonces siento que también impactaría mucho en la educación, sin mencionar todo el tema pues, de la investigación en Marte, ¿verdad? 11, que sería ciudades y comunidades sostenibles.
siento yo que si se aplicara todo lo que es en Marte, que serían energías limpias, paneles solares, el reciclaje del agua, bueno, todo esto sumando lo que mencioné del hambre de los invernaderos, de la hidroponía, se podrían llegar a tener comunidades y ciudades más sostenibles y más amigables con el medio ambiente. Y número 15, que sería vida de ecosistemas terrestres. Pues como sabemos, el cambio climático es algo que ha estado en juego ya desde hace varios años y que en los últimos eh, días, meses se ha sido un poco más notorio. Por lo menos en mi casa casi nevó hace una semana cuando jamás había pasado algo así. Digo nevó, pero en realidad granizó bastante fuerte y estaba todo blanco, entonces parecía que había nevado. Y siento que si se puede investigar cómo mantener bien las plantas en Marte, podría tener un gran impacto que se podría llegar a replicar aquí en la Tierra. Y la verdad es que no me gusta pensar que se tenga que llegar hasta Marte para que se pueda salvar el medio ambiente en la Tierra, pero lamentablemente hemos llegado a los extremos, entonces tal vez hasta que estemos allá nos demos cuenta de lo que tenemos aquí, ¿verdad? Y bueno, eso es todo, esa fue mi presentación. Aquí dejo las fuentes de donde saqué la información. Parte de ella fue de la NASA, de algunas agencias españolas y bueno, del gobierno mexicano también saqué bastante información sobre la hidroponía y la acuaponía, que es, bueno, como se hace aquí en México, como yo lo conocía. Y bueno, sin más que agradecer, bueno, ese es, soy Constanza Manrique García, dejo mis Instagram, mi teléfono y me pueden encontrar en redes como Cons Manrique, y me gustaría agradecer al profesor Julio por darme la oportunidad de estar aquí y para mí fue muy grato tener esta experiencia con Habitat Marte y definitivamente algún día me gustaría ir presencialmente a una misión.